En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hoy sábado a este encuentro con la palabra de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo sea quien nos llene de su sabiduría, para que escuchando lo que el Señor nos dice, podamos crecer cada día más y más en nuestra fe. Y así podremos de verdad permanecer en unión con Dios. Es necesario estar atentos a lo que el Señor nos dice, para así poder decirle a todo el mundo que definitivamente nos quedamos con el Señor. Y porque nos quedamos con Él, estamos dispuestos a buscar siempre la libertad de encontrarnos con el Señor todos los días y donde quiera que estemos. Por eso hoy damos gracias a Dios, porque ahora se nos devuelve nuevamente la capilla que por tantos años hemos encontrado en las instalaciones del aeropuerto en Bogotá. Pues qué bien que cuando vamos a ese lugar o retornemos de algún lugar, podamos visitar al Señor ahí, en la capilla, para elevarle nuestra plegaria de acción de gracias. No permitamos que nos pisoteen nuestros derechos a la libertad religiosa, a la expresión de nuestra fe. No permitamos que se nos vayan cerrando los espacios con los cuales contamos. Acordémonos que Dios es Dios para todos y Él espera que todos nosotros le abramos nuestra mente y nuestro corazón para que estemos siempre con Él. Y haciendo el esfuerzo de vivirlo en el amor y por lo tanto también de comunicarlo. La liturgia de hoy nos propone el Evangelio tomado de San Lucas capítulo 29, versículos 43 a 45. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se les volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy en Colombia a Nuestra Señora de las Mercedes. Es decir, hoy es el Día Nacional del Recluso. Qué bueno poder orar por aquellas personas, hermanos, hermanas nuestras, que están en este momento en algún lugar carcelario del país. Ellos puede ser que espiritualmente gocen de una libertad total y absoluta, pero físicamente no son personas libres. Oremos por ellos. Que el Señor los fortalezca en el ánimo, los fortalezca en la fe, pero también les enseña a cantar y a silbar en las dificultades. Al fin y al cabo ellos allí tienen diariamente cientos de dificultades. Son hermanos nuestros que merecen que los llevemos siempre en la mente, en el corazón, elevando al Señor nuestra plegaria por ellos. Pero también quienes estamos cerca, qué bueno tenderles la mano amiga. Acabamos de escuchar el texto del Evangelio. Y después de la confesión de Pedro, en la que reconoce a Jesús como el Mesías de Dios, y del primer anuncio de su pasión, San Lucas ahora nos presenta las consecuencias que afrontará el discípulo que acepta la pasión. Es el tiempo en que Jesús está cerrando su ministerio en Galilea, tiempo en que la gente está admirada por las maravillas que Dios hace por obra de Jesús. Él siempre ha tenido clara
en su mente y en su corazón la obra de salvación, para la cual fue enviado por Dios su Padre, lo que demuestra con los grandes signos de sus enseñanzas y milagros. Jesús es nuestro Salvador. Y porque Él es nuestro Salvador, entonces por eso siempre está atento a enseñarnos todo cuanto le da sentido a nuestra vida. Nos va enseñando que es posible construir el reino de Dios, pero igualmente nos enseña con su ejemplo a orar, buscando constantemente al Señor. Es importante mantenernos en vela, vigilantes como nos ha dicho el Señor Jesús, y eso lo logramos a través de la oración. Igualmente en la oración el Espíritu Santo, el mismo que es Dios, nos va siempre recordando lo que el Señor Jesús hizo y enseñó. El Señor nos enseña a perdonarnos mutuamente y a perdonarnos siempre, no importa cuáles hayan sido las faltas cometidas, la cantidad de veces o el daño causado. Lo importante es salir al encuentro de la otra persona para darle el abrazo de paz y perdonar. Qué importante sentirnos perdonados, pero también crecer en la actitud de perdonar a nuestro prójimo. Jesús nos va enseñando a salir al encuentro de las personas más necesitadas. Por eso hoy, pensando en los reclusos, podemos ver en el Evangelio de San Mateo capítulo 25. Allí en las bienaventuranzas el Señor nos dice: estuve en la cárcel y vinieron a verme, fueron a visitarme. Pues hoy es un día para pensar en esas personas que necesitan que alguien las visite, que alguna persona les lleve algún aporte, por ejemplo en elementos de aseo personal. El Señor Jesús sigue enseñando y nos enseña que definitivamente si nosotros mantenemos atentos a la voluntad de Dios, de verdad veremos las maravillas que Dios nuestro Padre hace por nosotros. Pero además de sus enseñanzas, Jesús también va realizando unos signos milagrosos con los cuales nos va diciendo que Él definitivamente es Dios, que Él, por ser Dios, es fuente de vida. Por eso cura a los enfermos de distintos males, perdona los pecados, solo Dios lo puede hacer. En fin, el Señor Jesús nos enseña realmente lo que Dios espera de nosotros, para que obtengamos la salvación definitiva. Igualmente Jesús es consciente que el plan salvífico trazado por el Padre pasa por su entrega en la cruz. Por eso hoy anuncia nuevamente su pasión. En este anuncio afirma en su persona la unión de dos imágenes, del Hijo del Hombre que nos lleva hasta su origen en Dios, y la del siervo traicionado, condenado a muerte, para indicarnos que la Pascua es el gran momento de la salvación. Cristo el Señor hoy anuncia que va a la pasión, que va a sufrir la muerte, pero esa muerte del Señor será una muerte incruenta en el patíbulo de la cruz. Hemos dicho antes que a Él no se le quita la vida, sino que Él, en obediencia al Padre, entrega su vida, para que en Él nosotros tengamos vida y sea una vida en abundancia. Dios nos ama, por eso nos ha llamado a este hermoso banquete de la vida, nos acompaña todos los días, nos regala a su Hijo, quien entregando la vida por nosotros, nos abre las puertas también para gozar de la vida eterna. Aquel día los apóstoles no comprenden la asociación de los dos títulos, para ellos contradictorios: Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Ellos solo lo comprenderán solo después de la resurrección, en la venida del Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo les mueve lo profundo de su corazón, le abre definitivamente los ojos. Y a partir de la experiencia de Pascua es que los apóstoles logran identificar a quien ya Pedro había identificado como el Mesías del Señor. En la experiencia de Pascua los apóstoles comienzan a identificarlo como el Señor. Igual Dios. Jesucristo es Dios. Y ellos solamente lo comprendieron entonces cuando se encontraron con el resucitado. Y lo fortalecen cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos y les enciende el fuego del amor y de la fe que los hace testigos veraces de la Pascua del Señor. Igualmente es el momento en que comprenden su misión, ser pescadores de hombres, ir por todo el mundo a anunciar la buena nueva del Evangelio, ser cristóforos, es decir, portadores de Cristo en su propia vida. A nosotros nos queda la gran lección de nuestra vida. El cristiano es persona que sigue a Cristo, primero en el sufrimiento y después en la gloria. Acompañamos a Cristo en el camino de la cruz, pero también lo acompañamos en su resurrección. Nos asemejamos a Él por el bautismo, nos ha enseñado San Pablo en su carta a los romanos, de tal manera que en el bautismo morimos. Él murió en la cruz para que nosotros por el bautismo podamos morir al pecado. Y así como Él resucitó, nosotros podamos también resucitar un día para la vida eterna. El bautismo nos ha asemejado al Señor Jesús. Démosle gracias a Dios y pidámosle entonces que nos fortalezca en la fe para que nosotros también, en lugar de desesperarnos cuando tenemos alguna dificultad, veamos a nuestro Señor Jesucristo, que con dolor es atado a una columna donde es azotado. Luego carga la cruz a cuestas varios kilómetros hasta el monte de la Calavera, donde entregará su vida. Pues nosotros cuando tenemos algún pequeño o grande sufrimiento, lo podemos ofrecer como para completar, para acompañar a Cristo en su dolor. Pero también comprender que después del dolor siempre vendrán momentos de gloria. Cristo el Señor sufre el dolor, la muerte en cruz y luego entra a la gloria. Así es nuestro caminar en la fe. En el mundo siempre encontraremos dificultades, no para apachurrarnos, sino para levantar la frente con optimismo y esperanza, para caminar junto con el Señor, tomando nuestra cruz de cada día y haciendo el esfuerzo de verdad de sonreír con alegría, porque a pesar de los problemas podemos leer la presencia amorosa y misericordiosa de Dios en el camino de nuestra vida. Que el Señor entonces nos fortalezca para que siempre permanezcamos fieles a Él. Madre de Dios y auxiliadora de los cristianos, venimos a ti porque eres refugio, porque eres auxilio. Venimos a ti porque eres maestra y porque fuiste discípula en la escuela silenciosa de tu Hijo Jesús. Enséñanos las lecciones que de Él aprendiste. Madre, ayúdanos a ser discípulos suyos en estos tiempos difíciles para creer. Madre de Dios y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Amén. San Juan Bosco ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y permanezca para siempre. Amén.